Durante más de 50 años, los videojuegos han evolucionado de una forma que pocas industrias pueden presumir. Pasamos de controlar un pequeño cuadro blanco que rebotaba dentro de la pantalla negra a recorrer mundos abiertos prácticamente infinitos, de escuchar simples sonidos electrónicos a bandas sonoras grabadas completamente por orquestas, de personajes formados por unos cuantos píxeles a protagonistas con expresiones faciales tan realistas que por momentos cuesta distinguirlos de un actor real. Pero detrás de cada uno de estos avances siempre hubo algo en común. Miles de personas, artistas, programadores, diseñadores, músicos, guionistas, animadores, personas que dedicaron años de su vida para crear los mundos que hoy conocemos y disfrutamos. Sin embargo, algo está empezando a cambiar. Por primera vez en la historia, los estudios de desarrollo tienen un nuevo integrante. No cobra salario, no duerme, no necesita vacaciones y puede generar una enorme cantidad de trabajo en cuestión de segundos. Estamos hablando nada más y nada menos que de la inteligencia artificial. Pero ¿eso significa que la IA reemplazará a los desarrolladores? ¿O simplemente será una nueva herramienta para crear videojuegos? Hoy responderemos esa pregunta. Pero antes necesitamos viajar al pasado. Porque para entender hacia dónde va la industria, primero debemos entender de dónde viene. Iniciamos. Hoy estamos acostumbrados a ver videojuegos desarrollados por equipos de cientos o incluso miles de personas, pero hubo una época en la que eso era completamente diferente. A finales de los años 70 y principios de los 80, muchos videojuegos eran creados por una sola persona. Sí, una sola persona hacía prácticamente todo. Programaba, diseñaba los gráficos, creaba la música, probaba el juego y en algunos casos incluso diseñaba la caja del producto. ¿Por qué? Porque las limitaciones técnicas eran enormes. Las consolas apenas contaban con unos cuantos kilobytes de memoria, los procesadores eran extremadamente sencillos comparados con los actuales y cada byte disponible era valiosísimo. Los desarrolladores tenían que convertirse en auténticos expertos en optimización, cada línea de código importaba, cada píxel tenía un propósito y cada sonido debía aprovechar al máximo el hardware disponible. En aquel entonces, crear videojuegos era casi una forma de artesanía digital. Cuando hablamos del nacimiento de la industria moderna de los videojuegos, es imposible no mencionar a Atari. Gracias a consolas como la Atari 2600, millones de familias comenzaron a descubrir que era posible jugar desde la sala de su casa. Ya no era necesario acudir a un salón de arcades. Los videojuegos comenzaban a convertirse en una forma de entretenimiento doméstico. Claro, si hoy observamos aquellos títulos, probablemente nos parezcan extremadamente simples, pero en su momento representaban auténticos milagros tecnológicos. Mover un personaje por la pantalla, detectar colisiones, guardar puntuaciones, todo eso requería muchísimo ingenio, y justamente por esas limitaciones los desarrolladores aprendieron una lección que todavía sigue vigente. La creatividad muchas veces vale más que la potencia del hardware. Después llegó Nintendo, y con ella una forma de entender los videojuegos. No se trataba solamente de gráficos, se trataba de crear experiencias memorables. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Kid Icarus, Mega Man. Muchas de las franquicias que hoy siguen vivas nacieron durante esa época, y aunque visualmente eran muy sencillas, introdujeron conceptos que todavía utilizamos: diseño de niveles, narrativa ambiental, exploración, progresión del personaje, secretos, recompensas. Curiosamente, los desarrolladores seguían trabajando prácticamente igual. Todo debía hacerse manualmente. Cada enemigo, cada animación, cada mapa, cada melodía, nada aparecía automáticamente. Todo era creado por personas. Con la llegada del Super Nintendo y del Sega Genesis, los videojuegos comenzaron a verse mucho más espectaculares, más colores, más animaciones, mejor sonido, escenarios mucho más detallados, pero también apareció un nuevo problema. Los proyectos comenzaron a crecer. Ahora ya no bastaba con uno o dos desarrolladores. Empezaron a formarse pequeños equipos especializados, artistas dedicados exclusivamente a dibujar sprites, compositores, programadores, diseñadores de niveles. Era el inicio de la especialización dentro de los estudios, y aunque comparado con los actuales, seguían siendo equipos pequeños. La industria comenzaba a profesionalizarse. Mientras las consolas evolucionaban, las computadoras seguían su propio camino. En
PC comenzaron a aparecer géneros completamente nuevos: estrategia, simulación, aventuras gráficas, juegos de rol mucho más complejos y por supuesto los primeros grandes shooters en primera persona. La computadora ofrecía algo que las consolas todavía no podían igualar: mayor libertad, más memoria, mejor capacidad para actualizar juegos y herramientas de desarrollo mucho más flexibles. Muchos estudios pequeños encontraron en la PC el lugar ideal para experimentar, y gracias a esa libertad nacieron algunas de las franquicias más importantes de la historia. Hasta ese momento todo lo que habíamos visto compartía algo en común: los videojuegos vivían dentro de un mundo plano, pero a mediados de los años 90 la industria dio uno de los saltos tecnológicos más importantes de toda su historia: el 3D. De repente los personajes podían caminar alrededor de objetos, las cámaras comenzaron a moverse libremente, los escenarios adquirieron profundidad y la forma de diseñar videojuegos cambió para siempre. Este avance fue tan importante que prácticamente obligó a todos los estudios a aprender nuevamente cómo crear videojuegos. Ya no bastaba con dibujar sprites, ahora era necesario modelar personajes tridimensionales, crear esqueletos digitales, animaciones, texturas, iluminación, físicas y cámaras completamente nuevas. En muy pocos años, el desarrollo de videojuegos se volvió muchísimo más complejo. Mientras los videojuegos crecían, también crecían los equipos que los desarrollaban. Lo que antes hacían 2 o 3 personas, ahora requería decenas, después cientos, y actualmente algunos proyectos involucran miles de profesionales distribuidos en distintos países. Ya no hablamos únicamente de programadores, ahora participan artistas conceptuales, escultores digitales, animadores, actores de voz, especialistas en captura de movimiento, compositores, guionistas, ingenieros de audio, diseñadores de interfaces, expertos en redes, ingenieros en inteligencia artificial, especialistas en iluminación, equipos de pruebas, traductores y muchos otros perfiles. Los videojuegos dejaron de parecer pequeños proyectos tecnológicos y comenzaron a aparecer producciones cinematográficas. De hecho, hay algunos títulos que superan ampliamente el presupuesto de muchas películas de Hollywood, y precisamente por eso cada nuevo videojuego puede tardar entre 4 y 7 años en desarrollarse. Después de recorrer toda esta historia, es fácil entender por qué desarrollar un videojuego moderno resulta tan complejo. Los mundos son más grandes, los personajes más realistas, las historias mucho más elaboradas y las expectativas de los jugadores nunca habían sido tan altas. Pero al mismo tiempo, los estudios enfrentan un gran desafío. Los proyectos tardan cada vez más, cuestan cada vez más dinero y requieren de equipos humanos gigantescos. Entonces apareció una pregunta que empezó a cambiar la industria: ¿y si algunas de estas tareas se pudieran hacer más rápido con ayuda de la inteligencia artificial? No para reemplazar la creatividad humana, sino para liberar tiempo y permitir que los desarrolladores se concentren en algo mucho más importante. Esa idea es precisamente la que está transformando la creación de videojuegos hoy en día, y eso es exactamente lo que descubriremos a continuación. Existe una idea que se ha vuelto muy popular durante los últimos meses. Muchas personas creen que la inteligencia artificial ya está desarrollando videojuegos completos por sí sola, que basta con escribir una instrucción, esperar unos minutos y automáticamente aparece un nuevo juego listo para venderse. La realidad es muy diferente. La IA todavía no desarrolla videojuegos completos de forma autónoma y probablemente pasará bastante tiempo antes de que eso ocurra. Lo que realmente está sucediendo es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta de apoyo para los desarrolladores, exactamente igual que ocurrió con Photoshop para los diseñadores o con las calculadoras para los ingenieros. No reemplaza completamente el trabajo humano, pero sí puede acelerar muchas tareas repetitivas, y eso cambia la forma en que nacen los videojuegos. Antes de continuar, vale la pena aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial dentro de un estudio de videojuegos, no estamos hablando únicamente de ChatGPT. La IA utilizada en desarrollo puede tener muchísimas formas. Algunas ayudan a generar imágenes conceptuales, otras colaboran escribiendo fragmentos de código. Existen herramientas capaces de probar automáticamente ciertas partes del juego. Incluso hay sistemas que ayudan a detectar errores
antes de que lleguen a los jugadores. En otras palabras, la inteligencia artificial no reemplaza un departamento completo. Lo que hace es convertirse en un asistente especializado para muchas áreas diferentes del desarrollo. Todo videojuego comienza exactamente igual, con una idea. Hace algunos años, cuando un director creativo imaginaba un nuevo personaje, un artista comenzaba a dibujar decenas de bocetos. Algunos funcionaban, otros no. El proceso podía tomar días, incluso semanas. Hoy, muchas herramientas basadas en IA pueden generar decenas de propuestas visuales en cuestión de minutos. Y aquí es importante entender algo. La IA no está diseñando automáticamente el personaje final, está ayudando al artista a explorar posibilidades mucho más rápido. Después, el diseñador humano decide qué conservar, qué modificar, qué eliminar. La creatividad sigue perteneciendo a las personas. La IA únicamente acelera el proceso. Otro de los grandes cambios ocurre en la programación. Actualmente existen herramientas capaces de sugerir funciones, encontrar errores, explicar fragmentos de código y generar pequeñas partes del programa, pero aquí también debemos evitar una idea equivocada. La inteligencia artificial todavía no entiende completamente un videojuego. Puede escribir funciones sencillas, puede proponer soluciones, puede ahorrar tiempo, pero todavía necesita supervisión constante, porque un videojuego moderno contiene millones de líneas de código y todas deben trabajar perfectamente juntas. Por eso, los programadores siguen siendo indispensables. La diferencia es que ahora cuentan con un asistente que les ayuda a avanzar mucho más rápido. Mientras todo esto ocurría, los motores gráficos también comenzaron a evolucionar. Unreal Engine, Unity, Godot y muchos otros hoy ya integran herramientas basadas en inteligencia artificial. Algunas ayudan a crear animaciones, otras facilitan la generación de materiales. Existen asistentes para escribir scripts, incluso herramientas capaces de acelerar el diseño de escenarios completos. Pero nuevamente, la IA no reemplaza al desarrollador, simplemente reduce el tiempo necesario para realizar determinadas tareas, y eso permite que los equipos dediquen más tiempo a aquello que realmente diferencia a un videojuego: su jugabilidad, su historia y sobre todo su creatividad. Curiosamente, la programación es solo una pequeña parte. Hoy encontramos inteligencia artificial prácticamente en todas las áreas del desarrollo: en arte conceptual, generando propuestas iniciales para personajes y escenarios; en la animación, ayudando a crear movimientos más naturales; en el doblaje, creando voces temporales durante las primeras etapas del proyecto; en las pruebas de calidad, detectando errores que antes requerían cientos de horas de trabajo manual; y en balanceo, analizando estadísticas para ajustar la dificultad de un videojuego. Incluso, en algunos casos, ayudando a crear comportamientos más naturales para los personajes controlados por la computadora. Todo esto significa que la IA ya forma parte del desarrollo moderno, aunque muchas veces el jugador ni siquiera lo note. Uno de los campos que más curiosidad genera es el comportamiento de los personajes no jugables, los famosos NPC. Durante décadas su comportamiento estaba completamente programado. Si ocurría A, respondían B. Si apareció un enemigo, atacaban. Si terminaba una misión, repetían exactamente el mismo diálogo. Pero la inteligencia artificial promete cambiar eso. Imagina un RPG donde cada personaje pueda responder de manera diferente según tus decisiones, recordar conversaciones anteriores, adaptarse a tu forma de jugar o reaccionar de manera mucho más naturales. Ese es uno de los campos que más interés está despertando actualmente, aunque todavía enfrenta enormes desafíos técnicos y, por supuesto, muchas preguntas éticas. Y llegamos a la pregunta más delicada de todo este video. Cada vez que aparece una nueva tecnología surge el mismo miedo. ¿Las personas perderán su trabajo? La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza, pero sí podemos observar lo que ha ocurrido en otras industrias. Cuando llegaron las computadoras, no desaparecieron todos los contadores. Cuando apareció Photoshop, no desaparecieron los diseñadores. Cuando surgieron los motores gráficos modernos, no desaparecieron los programadores. Lo que cambió fue la forma de trabajar, y probablemente ocurra algo
algo parecido con la inteligencia artificial. Muchas tareas repetitivas podrán automatizarse, pero eso también significa que surgirán nuevas responsabilidades: supervisar, corregir, dirigir, tomar decisiones creativas. Y aquí hay algo muy importante: la IA puede generar miles de ideas, pero todavía necesita que alguien decida cuáles realmente tienen sentido, porque generar contenido no es lo mismo que crear una buena experiencia. Cuando terminamos un videojuego inolvidable, muy pocas veces recordamos cuántas líneas de código tenía. Lo que recordamos es la historia, los personajes, la música, los momentos que nos emocionaron, las decisiones difíciles, las aventuras compartidas con amigos, y todas esas cosas siguen naciendo de la creatividad humana. La inteligencia artificial podrá acelerar procesos, reducir tiempo, automatizar tareas, pero todavía existe algo que ninguna máquina ha logrado replicar completamente: la capacidad de crear experiencias que emocionen a millones de personas. Y quizá ese siga siendo el ingrediente más importante de cualquier gran videojuego. Así que la verdadera pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará a los videojuegos, porque eso ya está ocurriendo. La pregunta correcta es otra: ¿cómo cambiarán los videojuegos cuando los desarrolladores aprendan a utilizar estas herramientas de la mejor manera posible? Y justamente mientras la industria vive esa transformación, también están llegando algunos de los lanzamientos más importantes del año. Videojuegos que podrían marcar el futuro de varias franquicias y que de una manera u otra también reflejan esta etapa del desarrollo. Así que es momento de conocer cuáles son los títulos más esperados de agosto y el por qué tantos jugadores tienen puestos los ojos en ellos. Después de entender cómo la inteligencia artificial está transformando el desarrollo de los videojuegos, es momento de revisar el resultado de ese trabajo, porque agosto llega con varios títulos que han despertado mucha expectativa. Algunos buscan convertirse en nuevas franquicias, otros intentan recuperar el prestigio de sagas anteriores, y varios de ellos representan una buena oportunidad para observar hacia dónde se dirige esta industria. Si disfrutaste títulos como Dark Souls, Elden Ring o Lies of P, probablemente este sea uno de los juegos que más estés esperando. Mortal Shell sorprendió cuando apareció por primera vez. No era un proyecto con el presupuesto de los gigantes de la industria, pero logró captar la atención gracias a un combate lento, estratégico y muy desafiante. Ahora, su segunda entrega promete expandir prácticamente todo: más armas, más escenarios, mayor variedad de enemigos y un mundo mucho más ambicioso. Lo interesante será descubrir si logra mantener esa identidad propia o si termina sintiéndose demasiado parecido a otros Souls-like. ¿Para quiénes? Para quienes disfrutan aprender de sus errores, paciencia, exploración y combates donde cada movimiento importa. Star Wars lleva décadas siendo una de las franquicias más importantes del entretenimiento, pero cuando hablamos de videojuegos, la historia ha tenido altibajos. En esta ocasión, Zero Company apuesta por algo diferente. En lugar de centrarse únicamente en la acción, todo apunta a una experiencia mucho más táctica, donde cada decisión dentro del combate puede marcar la diferencia, y eso resulta muy interesante, porque demuestra que la franquicia todavía tiene espacio para experimentar con nuevos géneros. Más allá de los clásicos juegos de disparos o aventuras, ¿qué podemos esperar? Si el sistema táctico está bien construido, podría convertirse en uno de los títulos más interesantes del universo Star Wars de los últimos años. ¿Para quiénes? Para los amantes de la estrategia, la ciencia ficción y, por supuesto, los seguidores de Star Wars. La franquicia Alien siempre ha tenido una relación muy curiosa con los videojuegos. Algunos títulos se convirtieron en clásicos, otros pasaron completamente desapercibidos. Fireteam Elite logró construir una comunidad bastante sólida gracias a su enfoque cooperativo. Ahora, la secuela busca mejorar prácticamente todos los aspectos: mayor variedad de enemigos, más personalización, mejor inteligencia artificial para los xenomorfos y una experiencia cooperativa mucho más pulida. Aquí la gran pregunta será: ¿podrá ofrecer suficiente contenido para mantener activa la comunidad durante mucho tiempo? ¿Para quiénes? Para los jugadores que disfrutan la cooperación, la acción intensa y el universo Alien. No todos los videojuegos buscan llenarnos de adrenalina. Algunos quieren hacernos sentir incómodos, confundidos, incluso vulnerables. Ese ha sido siempre el objetivo de las obras inspiradas en H.P. Lovecraft. The Sinking City regresa apostando nuevamente por el terror psicológico, investigación,
acción, exploración y una narrativa donde la locura forma parte del viaje. Más que un juego de acción, busca construir una atmósfera, y eso podría convertirlo en uno de los títulos más interesantes para quienes disfrutan experiencias narrativas. ¿Para quiénes? Para los amantes del terror, la investigación y las historias donde no todo está claramente explicado. La saga A Plague Tale consiguió algo muy difícil: demostrar que todavía existen videojuegos donde la historia ocupa el papel principal, sus personajes, la relación entre los protagonistas y el cuidado cinematográfico. Convirtieron a la franquicia en una de las favoritas para muchos jugadores. Ahora llega una nueva entrega y la expectativa es enorme. Más allá del apartado gráfico, la gran incógnita será si logra mantener el nivel narrativo que hizo famoso a esta serie. Porque cuando un videojuego destaca por su historia, la siguiente entrega siempre enfrenta un enorme reto: superar las emociones que ya provocó la anterior. ¿Para quiénes? Para quienes disfrutan aventuras narrativas, personajes memorables y experiencias donde la historia pesa tanto como la jugabilidad. Aunque todos estos videojuegos pertenecen a géneros muy diferentes, comparten algo en común. Todos fueron desarrollados durante una época en la que la inteligencia artificial comenzó a formar parte del proceso creativo. Eso no significa que la IA haya construido estos videojuegos por sí sola, pero sí que muchas herramientas modernas ya forman parte del trabajo diario de los estudios, y probablemente eso se volverá cada vez más común durante los próximos años. Y si hablamos del presente de la industria, es posible no mencionar Gamescom. Cada año, miles de jugadores, periodistas, desarrolladores y empresas tecnológicas se reúnen para mostrar el futuro del gaming. No se trata únicamente de anunciar videojuegos, también se presentan nuevos motores gráficos, tecnologías, herramientas de desarrollo, accesorios y muchas veces las primeras pistas sobre lo que veremos durante los siguientes años. Por eso, aunque algunos de los lanzamientos de agosto ya están confirmados, Gamescom podría sorprendernos con anuncios completamente inesperados. Y será muy interesante observar cuántas de esas novedades estarán relacionadas con inteligencia artificial. Así que agosto no solamente representa un mes con videojuegos, también representa un momento importante para observar cómo se está desarrollando la industria. Nuevas franquicias, secuelas esperadas y estudios que comienzan poco a poco a incorporar inteligencia artificial en sus desarrollos. Pero todavía queda una pregunta, quizá la más importante de todas. Si esta tecnología continúa evolucionando, ¿cómo serán los videojuegos dentro de 10 años? ¿Seguirán desarrollándose de la misma forma? ¿Cambiará por completo el trabajo dentro de los estudios? ¿Y seguirá siendo la creatividad humana el elemento más importante? Eso es exactamente lo que descubriremos en la última parte de este video. Existe una enorme diferencia entre ayudar y decidir. La inteligencia artificial puede generar 100 propuestas para un personaje, pero no sabe cuál de ellas hará que millones de jugadores se enamoren de esa historia. Puede escribir cientos de líneas de código, pero no comprende lo que significa construir una experiencia inolvidable. Puede sugerir una mecánica, pero no entiende por qué un jugador recuerda con cariño un videojuego 20 años después. Y justamente ahí aparece el verdadero papel del director creativo, porque crear un videojuego nunca ha consistido únicamente en resolver problemas técnicos, también consiste en emocionar, sorprender, hacer reír, hacer llorar, crear recuerdos, y eso todavía depende profundamente de las personas. Si tuviera que apostar por un cambio importante durante los próximos años, no diría que será la desaparición de los desarrolladores, diría que será la velocidad con la que podrán convertir una idea en un videojuego. Imagina que un diseñador propone una nueva mecánica. Hace algunos años crear un prototipo podía tomar semanas. Hoy, algunas herramientas permiten construir versiones iniciales en cuestión de horas. Eso significa algo muy importante. Los estudios podrán experimentar mucho más, probar más ideas, descartar rápidamente aquellas que no funcionen y dedicar más tiempo a perfeccionar las que realmente tienen potencial. La IA no reemplaza el proceso creativo, hace que ese proceso sea más ágil. Y cuando una industria puede experimentar más, también aumenta la posibilidad de crear algo extraordinario. Otro tema que genera mucha curiosidad es la posibilidad de que los videojuegos dejen de ser experiencias completamente fijas. Imagina un RPG donde los personajes recuerden tus decisiones durante toda la aventura, misiones que cambian dependiendo de tu forma de jugar, conversaciones diferentes para cada jugador, ciudades que evolucionan con el paso del tiempo, eventos inesperados que nunca vuelven a repetirse exactamente igual. Todo eso comienza a parecer posible gracias al avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, también
también representa un enorme reto, porque un videojuego no necesita ser infinito para ser memorable. Muchas veces las experiencias más recordadas son precisamente aquellas cuidadosamente diseñadas por un equipo creativo. Por eso la tecnología deberá encontrar un equilibrio entre generar contenido dinámico y conservar la calidad narrativa que caracteriza a las mejores historias. Piensa por un momento en tus videojuegos favoritos. Quizás recuerdes el primer nivel que completaste, ese jefe que parecía imposible de vencer, la música que todavía puedes tararear, ese personaje cuya despedida te hizo guardar silencio unos segundos. Cuando recordamos un gran videojuego, no pensamos en el motor gráfico que utilizó, ni en la cantidad de polígonos, ni en el algoritmo que ayudó a optimizar una animación. Recordamos cómo nos hizo sentir, y esa es una diferencia enorme. La tecnología puede facilitar el desarrollo, pero las emociones siguen naciendo de las historias, de los personajes, de la dirección artística, de la música y de las personas que tomaron miles de decisiones para construir esa experiencia. Cada revolución tecnológica ha venido acompañada de incertidumbre. Cuando aparecieron los gráficos en 3 dimensiones, muchos pensaron que desaparecerían los videojuegos tradicionales. Cuando llegaron las tiendas digitales, se creyó que terminarían con la industria física de un día para otro. Cuando comenzaron los juegos en línea, algunos aseguraban que las campañas para un jugador dejarían de existir. La realidad fue mucho más compleja. La industria cambió, se adaptó y encontró nuevas formas de convivir con esas tecnologías. Muy probablemente la inteligencia artificial seguirá el mismo camino. No reemplazará por completo lo que ya existe. Se convertirá en una herramienta más, una muy poderosa, pero una herramienta al fin y al cabo. Y ahora quiero dejarte una pregunta. No hay una respuesta correcta, solo quiero conocer tu opinión. Imagínate que dentro de unos años aparece un videojuego considerado por la crítica como el mejor de la historia. Tiene una historia increíble, una jugabilidad perfecta, personajes inolvidables, pero descubres que el 90% de su desarrollo fue realizado con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Cambiaría eso la forma en la que lo valorarías? ¿O lo único que realmente importa es la calidad de la experiencia final? Te leo en los comentarios, porque creo que este debate apenas está comenzando. Si disfrutaste este recorrido por el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos, no olvides regalarle un me gusta a este video. Eso nos ayuda mucho para seguir creando contenido como este. Y si te apasiona la tecnología explicada de forma sencilla, con contexto y sin tecnicismos innecesarios, te invito a suscribirte, porque aquí no solo hablamos de las noticias, también intentamos entender por qué ocurren y cómo podrían cambiar nuestra vida. Yo soy Eric Islas y recuerda, la próxima gran revolución tecnológica podría estar comenzando justo ahora. Nos vemos en un próximo video. Bye.